Bienvenidos a la primera edición del 2024 de Visión Internacional, un podcast dedicado a la actualidad de las relaciones internacionales. Hoy día vamos a hablar sobre un tema debatido en las relaciones internacionales, cuyo aniversario, su 30 aniversario, se cumplió el 7 de abril de este año. Hablamos sobre el genocidio de Ruanda. Para este tema tenemos a un profesor que es muy experto en la materia. En este caso, el profesor Germán González Doimi, quien es docente de Política Internacional Africana en la carrera de Relaciones Internacionales en LUCIL, ha sido general de división del Ejército del Perú en situación de retiro y ha participado en 2 misiones de paz que ha tenido lugar en África, por lo cual el profesor tiene un campo también en la práctica de la materia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Lía, y encantado de estar en este programa. Y sobre todo por sus clases que, toda la comunidad de relaciones internacionales la recuerda por la materia. Hablando ya sobre el tema, en 1994, el entonces presidente Juvenal Habyarimana sufrió un atentado mientras estaba en su avión presidencial y a partir de ello se desató el caos. Las facciones más radicales Hutu empezaron actos perpetrados con la intención de destruir parcial o totalmente a una etnia, los Tutsis. A 30 años del genocidio quedan dudas y desafíos para África subsahariana, por lo cual, profesor, mi primera pregunta sería: ¿cuáles fueron los factores que llevaron al genocidio y qué influencia tuvo la época colonial? Muy bien, Lía. Es interesante la pregunta porque aquí debemos de retroceder en la historia y ver cómo llegan los grupos étnicos en mención. Es decir, primero en esa región, antes de la época colonial, existían una etnia denominada los Tua, que son pigmeos y estaban dispersos en toda el área. Pero con las corrientes migratorias bantúes que provienen de la parte norte de África, comienzan a poblar esta zona y primero llegan los Hutus y posteriormente llegan los Tutsis. Los Hutus normalmente se dedicaban al tema de la agricultura, pero los Tutsis sí se dedicaban al tema de la ganadería. Entonces es así que llegan estos grupos a esta región, tanto de lo que es la actual Ruanda y la actual Burundi, y se establecen en esa región. La mayoría era compuesta por Hutus. Entonces, posteriormente a eso, llega la época de la colonia. Entonces, los primeros colonizadores fueron los alemanes. Y los alemanes se establecieron en esa región, lo que era en ese momento la región de Tanganica y Zanzíbar, y Ruanda y Burundi como parte también de esta región. Entonces son ellos, los alemanes, que hasta el fin de la Primera Guerra Mundial tienen dominada este territorio. Con la firma del Tratado de Versalles, Alemania pierde todas sus colonias, siendo África Alemana del Este una de ellas. Por consiguiente, Naciones Unidas le otorga el mandato de este territorio, es decir, Ruanda y Burundi, a Bélgica. Es por eso que llegan los belgas a esta región. Pero se estableció una especie de marginación hacia los Hutus. Los alemanes comenzaron marginándoles porque se dieron cuenta que los Hutus eran menos inteligentes que los Tutsis. Entonces a los Tutsis les dieron oportunidad para que ellos mantengan su forma de gobierno, es decir, mantuvieron la clase reinante, había un rey, y
también les dieron la oportunidad de participar en parte de la administración colonial. Al llegar los belgas, se dan cuenta de lo mismo y ellos continúan haciendo lo mismo que los alemanes. Pero a la vez también se dieron cuenta de ciertos rasgos de diferenciación, rasgos en cuanto a estatura. Los tutsis son mucho más altos. En rasgos de la conformación de la cara, los tutsis tenían nariz más fina, facciones más finas, incluso algunos tenían el color más claro. Entonces eso también incidió en el tema. Entonces, desde esa época comienza un tema de distinción y de odio entre una y otra etnia. Claro, y justamente ese es un tema importante en toda África subsahariana, como tal, como hemos visto en clases, el tema étnico en África. Y también, como usted ha dicho, hay influencia de varios países europeos, como es Bélgica, como es Alemania, Francia inclusive, y este hecho fue tan extraordinario, llegó a Naciones Unidas, y Naciones Unidas antes, a través del Consejo de Seguridad, autorizaba el uso de la fuerza, como es en la Guerra de Corea, como es en la coalición que lideró Estados Unidos en Irak. Entonces, mi siguiente pregunta sería, profesor, ¿cuál fue el rol de los países europeos, en particular Francia, y de las Naciones Unidas en este suceso? Perfecto. Al obtener Ruanda su independencia, y poco antes de ello, surge una matanza de tutsis. Esto obliga a la etnia tutsi, o a gran parte de la etnia tutsi, a salir del país. Entonces, muchos de ellos se refugiaron en la actual Uganda. Y es ahí que Uganda también tenía un problema político. El actual presidente de Uganda, Yoweri Museveni, lideraba un movimiento para la conquista del poder en Uganda. Y es en ese movimiento que son incorporados los tutsis, o algunos tutsis, que se refugiaron en Uganda. Es en esa situación que Paul Kagame, el actual presidente de Ruanda, funda con otro amigo el Frente Patriótico Ruandés, que cuando Museveni llega a tomar el poder en Uganda, se conforma el ejército de Paul Kagame y son quienes inician una guerra civil en Ruanda. Debido a esto, Naciones Unidas decide enviar una misión de paz a Ruanda, previo al genocidio. En ese interín vemos que Francia ayudó mucho, con el presidente François Mitterrand, ayudó mucho a Ruanda, se convirtió en una persona cercana al entonces presidente Juvenal Habyarimana, y lo apoyó mucho. Y tanto así que es François Mitterrand que le regala el avión presidencial, que era un jet no muy grande, creo que era para capacidad de 12, 15 personas. Y ese es el jet que es derribado posteriormente y que es el detonante del inicio del genocidio. Entonces, Francia jugó un papel importante. Bélgica también, durante la época de la colonia, al profundizar este odio interétnico entre Hutus y Tutsis. Claro, profesor. Y a 30 años, justamente desde el 94, ha estado Paul Kagame
Y desde ese entonces, Ruanda tenía una época de bonanza económica. De hecho, se le llama el milagro económico africano a Ruanda. Pero hay ciertas dudas hasta el momento, a 30 años del genocidio de Ruanda, con Paul Kagame sobre todo, que inclusive hubo un problema en un momento porque intentó denominar el genocidio solo para la población Tutsi y no los Hutus moderados. Por lo cual, mi pregunta final sería, profesor, a 30 años, ¿qué graves crímenes están pendientes de acciones judiciales? Inmediatamente que termina el genocidio, Naciones Unidas establece el Tribunal Penal Internacional para los crímenes en Ruanda. Ellos trabajaron mucho y tan es así que llegaron a imponer penas a muchos de los que idearon el genocidio. Sin embargo, un gran porcentaje también huyó de la justicia y se estableció en países como Francia, en Sudáfrica, en la República Democrática del Congo, escapando de la justicia. Pero no fue el único elemento de justicia que trabajó buscando condenar a los perpetradores, sino también los tribunales propios de Ruanda, que también quedaron afectados por el tema del genocidio. Muchos jueces, fiscales huyeron del país, pero a la larga también cumplieron una buena parte del trabajo. Y también se estableció una especie de tribunal transicional que se denominó los tribunales de Gachacha, que es un tribunal compuesto por personas comunes de la comunidad y ellos logran una especie de hacer confesar el crimen al culpable y otorgarles penas muy suaves y también logrando el arrepentimiento de la persona. Estos tres niveles lograron muchos éxitos y el tema pasa que muchos de los que habían cometido delitos llegaron a ser capturados, pero a la larga, por la edad que tienen, han evadido la justicia, han presentado recursos de apelación al obtener una sentencia y han presentado situaciones como de enfermedades tipo Alzheimer por la edad avanzada que tienen. Entre ellos hay uno que fue uno de los líderes en el planeamiento de este genocidio. Y hace poco, en el año 2021, fue capturado el que se le denominó el financista del genocidio. Fue el creador de la radio y televisión de las Mil Colinas, que era un medio de comunicaciones por donde se difundía los mensajes de odio de Hutus hacia Tutsis. Y una de las frases muy famosas que expresaban era «maten a las cucarachas», refiriéndose a los Tutsis. Ahora, hubo también Hutus moderados que querían la paz. Y esto también lo hizo el expresidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana. ¿Por qué? Porque cuando derriban el avión, él estaba regresando de una conferencia de la ciudad de Arusha, en Tanzania, junto con el presidente de Burundi en ese momento. El avión es derribado y eso es el detonante del genocidio. A partir de ahí, la influencia de la prensa, sobre todo la radio y algunos medios escritos, bombardearon a la población hutu con ese tipo de mensajes.
Y bueno, sobre todo, este es un tema importante en las relaciones internacionales que va a seguir quedando que hablar, sobre todo en África subsahariana y los países europeos. Muchas gracias, profesor, por la entrevista y nos vemos en una próxima edición de Visión Internacional. Gracias.